Vamos a ver ahora el ciclo diésel, el motor diésel. El motor diésel es básicamente igual al motor de combustión interna. La diferencia es que en el motor diésel no hay bujía. Entonces, ¿cómo se enciende el combustible si no hay bujía? Acá tenemos lo mismo. Aquí se comprime, aquí no va a estar entrando aire con gasolina. Lo que sucede acá es cuando estamos en esta situación, cuando se está comprimido al máximo el pistón, aquí se inyecta diésel a esta cámara, justo al inicio de la carrera de potencia. Cuando está iniciando la carrera de potencia, en este momento, justo antes de iniciar la carrera de potencia, hay inyección de diésel en esta cámara. El ritmo de inyección es de tal manera que al inicio de la carrera del pistón diésel no va a cambiar la presión en el cilindro. O sea, va a ir aumentando el volumen, pero la presión no va a estar cambiando porque se está inyectando diésel al cilindro. Como aumenta mucho la temperatura en el sistema, resulta que hay un encendido espontáneo del diésel. O sea, es tan alta la temperatura que se alcanza que se enciende solo el diésel. Entonces, esto es mejor que encenderlo con una chispa, porque hay un valor preciso, un lugar específico donde, o sea, que comenzó la carrera del pistón, donde se enciende el combustible diésel. Hay una cosa en el motor a gasolina. Resulta que la eficiencia en el motor a gasolina dependía de qué tan largo fuera el pistón. Por ejemplo, aquí R era igual a 8 veces. 8 veces el volumen cambiaba. Resulta que si en un motor a gasolina esta R es mucho mayor que esto, 10 o 13 veces R, hay una cosa que se llama preignición. Es decir, que la gasolina, al estar comprimiéndose, puede encenderse antes de que entre la chispa de la bujía. Eso obviamente puede dañar el motor o simplemente hace ineficiente el sistema. Eso es, entonces, como en el motor diésel R puede ser más grande, aquí R, en lugar de 8 imagínense que sea 10 o 13, pues la eficiencia mejora. Este número se reduce al crecer R, entonces la eficiencia en el motor diésel es mayor que en un motor de combustión interna. Vamos a ver el ciclo diésel. Iniciamos el ciclo diésel con un volumen RB. Se da la compresión adiabática, se comprime el pistón. De B a C estamos en la situación que inicia la carrera de potencia. Va creciendo el volumen, la presión se mantiene constante porque se está inyectando diésel al cilindro, y en este periodo se enciende espontáneamente el diésel porque creció la temperatura, creció el volumen, creció la presión. Entonces PV igual a NRT, aumentó la temperatura, llegamos al punto donde la temperatura de combustión se alcanza y se quema el diésel. El diésel produce transferencia de calor al cilindro, y entonces en la siguiente parte de la carrera del pistón, en la carrera de potencia, pues se produce el trabajo con este calor QH que entró al sistema, entró a presión constante. Entonces de C a D se aumenta el volumen. Esta R puede ser mayor en el motor diésel, y tenemos que a volumen constante luego sale el calor al medio ambiente. Obviamente, ventajas del motor diésel sobre el de combustión interna es que los residuos de la mala combustión no van a existir, va a haber una mejor combustión del diésel, va a haber menos contaminantes. Esto es entonces, fíjense la comparación, como en el motor a combustión interna la entrada de calor era a volumen constante, en el motor diésel no, está aumentando el volumen pero se mantiene la presión. Lo demás es igualito
que el motor a combustión interna. O sea, se cambió aquí el pequeño ciclo. Es la pequeña diferencia. Ahora, una notable diferencia es que los valores en la situación ideal del motor diésel, con la R que va de 15 a 20, o sea, es un R el doble de la de combustión interna, vemos que la eficiencia teórica va de 0.65 a 0.070, que es mucho mayor que la eficiencia teórica de un motor a combustión interna.